la masterclass de hoy sobre posbióticos y alimentos fermentados. Bien, pues a ver si puedo pasar a la diapositiva. Perfecto. Pues estos son los puntos que tenía previstos para tratar a lo largo de esta sesión. En primer lugar, conocer qué son los alimentos fermentados, si pueden considerarse probióticos los alimentos fermentados. Más allá de los probióticos, vamos a conocer qué son los posbióticos, los beneficios de los posbióticos y de los alimentos fermentados y finalmente algunos trucos prácticos para introducir los alimentos fermentados en nuestra alimentación. Empezamos entonces por el primer punto. ¿Qué son los alimentos fermentados? Pues son alimentos o bebidas obtenidas a partir de un crecimiento controlado de microorganismos y de transformaciones enzimáticas de algunos de los componentes que están en este alimento o bebida que generan nuevos compuestos bioactivos. En realidad, los alimentos fermentados han estado presentes en muchos países durante ya miles de años. Hay algunos artículos o algunos estudios que marcan como desde hace más de 5.000 años hasta 8.000 años que ya existían los alimentos fermentados, porque se han utilizado como método de conservación de los alimentos. Entonces, por esto hay muchos países que es frecuente consumir los alimentos fermentados, es algo muy tradicional. Se conocen varios tipos de fermentación. Diríamos que los más frecuentes o los más conocidos son estos tres. La fermentación alcohólica, que tiene lugar por la actividad de las levaduras del género Saccharomyces con la fruta, en este caso vemos en la imagen la uva, para formar el vino. La fermentación láctica, ahí intervienen las bacterias acidolácticas y es el caso de todos los productos lácteos fermentados, pero también las bacterias acidolácticas son las responsables de la fermentación de la col, por ejemplo, para obtener el chucrú o el kimchi con otros vegetales, todos los vegetales fermentados. Y luego tenemos la fermentación acética, que sería pues, por las bacterias acidoacéticas, por ejemplo, con la manzana para obtener la sidra o el vinagre de manzana. ¿Vale? Estos son tres ejemplos de diferentes tipos de fermentación. Siempre los responsables van a ser microorganismos, ya sean hongos, levaduras o bacterias. Se conocen o se agrupan los alimentos fermentados en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los alimentos fermentados que contienen microbios vivos cuando son consumidos, por ejemplo, el yogur o el kéfir, que para nosotros pues, son los más conocidos y los más habituales, pero también en este grupo tenemos el chucrut y el kimchi, siempre y cuando no hayan estado pasteurizados, el miso, algunos tipos de queso, la mayoría de kombuchas. La kombucha, lo explicaré después, es un tipo de bebida que se obtiene a partir del té fermentado, y algunas cervezas o vinagres pues que no hayan sido filtrados ni pasteurizados. Luego tenemos otro grupo de alimentos fermentados, en este caso no contienen microbios vivos cuando se consumen porque han estado sometidos a un proceso de cocción o a una pasteurización o a un filtrado, cualquier tipo de procesado. Por ejemplo, el pan de masa madre, la mayoría de cervezas y vinagres que encontramos en las grandes superficies, algunas kombuchas también que hayan sido pasteurizadas, el vino, la mayoría de aceitunas, aunque si preparamos aceitunas con el método tradicional, pues entonces sí que contienen esos microorganismos vivos. El tempe, el chocolate o el café son también ejemplos de alimentos fermentados que no contienen microorganismos vivos cuando se consumen. Bien, cuando tenemos un alimento que contiene microorganismos vivos, pues nos viene esa pregunta, ¿no? ¿Se pueden considerar probióticos los alimentos fermentados que contienen microbios vivos? Bueno, pues vamos a buscar la definición de probióticos y vemos que los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Esa es la definición de un probiótico. Para conocer mejor el significado de esta definición, los probióticos tienen nombre y apellidos. Como vemos a continuación, los probióticos han estado bien identificados por su género, especie y cepa. Por ejemplo, ahí vemos Lactobacillus
Acidophilus MN5, ¿vale? Es el nombre completo de ese probiótico. Y han sido estudiados incluso pues, en grandes Ns, en grandes muestras, y se ha demostrado el beneficio que tienen en la salud del huésped. Es importante tener en cuenta la especie y la cepa, porque diferentes cepas pueden tener diferentes efectos sobre la salud, aún perteneciendo a la misma especie, y es importante también conocer la dosis a la cual se ha estudiado, porque una dosis inferior o superior puede no ser efectiva en esa indicación. Para ver algunos ejemplos, ahí vemos pues, del género Lactobacillus, diferentes especies. Lactobacillus paracasei B21060, pues es un probiótico indicado en el tratamiento de la diarrea aguda en adultos. Otro probiótico del mismo género, Lactobacillus acidophilus CL1285, está indicado en el tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos. Y luego tenemos otro caso, el Lactobacillus reuteri DSM 17938, en este caso de utilidad para la terapia en la erradicación de Helicobacter pylori. Esto significa pues, que como hay diferentes antibióticos y cada antibiótico tiene una indicación, pues hay diferentes probióticos y cada probiótico tiene una indicación. No podemos recomendar un probiótico para todo. ¿Y cuáles son los efectos beneficiosos de los probióticos? Donde han sido más estudiados los probióticos es en las enfermedades intestinales. Y vemos que son de utilidad para la prevención y tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, de las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, los divertículos, la enfermedad de Crohn, también en el colon irritable, en la infección por Helicobacter pylori, en la intolerancia a la lactosa, y son de gran interés también para reforzar, para favorecer la respuesta del sistema inmunológico, ya sea frente a infecciones como también frente a las alergias. Entonces, ¿pueden considerarse o no pueden considerarse probióticos los alimentos fermentados que contienen microbios vivos? Pues bien, si ahora vamos a mirar esos alimentos fermentados, vemos que en la mayoría de ellos los microorganismos no han sido bien identificados con su género, especie y cepa, o no se han probado en estudios con humanos, o no se ha demostrado científicamente sus beneficios sobre la salud, con lo cual de entrada ya hemos visto que no todos los alimentos fermentados contienen microorganismos vivos, y ahora vemos que aunque contengan microorganismos vivos tampoco se pueden considerar probióticos. Solamente hay un caso que sí puede considerarse un alimento fermentado probiótico, que es el caso del yogur. El yogur y también algunos tipos de kéfir es el único caso que tenemos de alimento fermentado probiótico, porque las bacterias que contiene el yogur están bien identificadas y se ha demostrado científicamente su beneficio en la salud. Ahí vemos en esta infografía de la ISAP. La ISAP es la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Como vemos, estos dos grandes grupos, por un lado los probióticos, por otro lado los alimentos fermentados, y cómo tienen en común este apartado de alimentos fermentados probióticos, donde encontramos el yogur o leches fermentadas. Incluso vemos una bebida de avena, una bebida vegetal fermentada con un determinado probiótico. En este caso sí podemos hablar de alimentos probióticos, pero no podemos generalizar alimentos probióticos cuando hablamos del chucrut, del kimchi, del miso o de la kombucha, por poner algunos ejemplos, porque no reúnen esas características. Bien, entonces podríamos pensar, si no se consideran probióticos, ¿tiene algún interés para la salud? Pues sí que lo tiene, porque más allá de los probióticos están los posbióticos. Durante el proceso de fermentación se producen nuevos compuestos que se consideran biológicamente activos porque tienen una actividad beneficiosa para la salud, además aumentan el valor nutricional de los alimentos fermentados, y que son los posbióticos. Es decir, durante la fermentación se generan los posbióticos.
Algunos ejemplos de posbióticos podrían ser los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato o butirato, o por ejemplo también las bacteriocinas, que son producidas por las bacterias acidolácticas. Esos posbióticos se generan tanto por los microorganismos que son probióticos como por otros microorganismos que no sean considerados probióticos. En la digestión de las fibras por parte de las bacterias en el intestino también tiene lugar este proceso de fermentación y se generan estos ácidos grasos de cadena corta. Pero también en los alimentos fermentados, durante el proceso de fermentación, se generan los posbióticos. Entonces, viendo ahí más específicamente el caso de los ácidos grasos de cadena corta, ¿qué interés tienen? Pues vemos, por un lado, que disminuyen el pH del contenido intestinal. Eso es interesante porque va a favorecer el crecimiento de determinadas bacterias y al mismo tiempo va a limitar el crecimiento de otras bacterias, en este caso las bacterias patógenas, con lo cual nos ayuda a regular el equilibrio de la microbiota intestinal. Pero también mejoran la biodisponibilidad en la absorción de los minerales y, pues como vemos, ¿no?, esa dificultad en que haya una colonización por parte de bacterias patógenas. Pero no solamente actúan a nivel intestinal. A nivel intestinal, el que tiene más interés es el butirato, porque el butirato es el sustrato de la célula del intestino, es el sustrato del colonocito, es el sustrato energético del colonocito. Por tanto, va a favorecer una buena función intestinal. Pero esos ácidos grasos de cadena corta también se pueden absorber, pasar al torrente sanguíneo y viajar por nuestro cuerpo. Entonces vemos los otros dos que tienen más interés a nivel sistémico, que son el acetato y el propionato. Especialmente el propionato, que actúa a nivel de hígado, regulando el perfil lipídico y también los niveles de glucosa en sangre, y el acetato tiene más interés relacionado con el músculo. Por poner ahí algunos ejemplos de los beneficios de los ácidos grasos de cadena corta. Volviendo a la definición de posbióticos, para conocer mejor esa palabra, ¿no?, los posbióticos, tenemos hoy en día dos definiciones. Por parte de la ISAP, que es la Asociación Internacional para Probióticos y Prebióticos, incluye tanto estos compuestos que se generan durante la fermentación como también microorganismos inanimados o inactivados que confieren un beneficio para la salud del huésped. Frente a esta definición no hay un consenso a nivel universal, sino que hay otra sociedad, en este caso la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, que considera posbióticos los compuestos que se generan durante la fermentación, pero en cambio esos microorganismos inanimados o inactivados considera que no se les puede llamar posbióticos y los llama paraprobióticos. Ahí entraría pues un nuevo concepto que serían los paraprobióticos por parte de la CEMIPIP. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de los posbióticos? Bueno, pues en primer lugar, modulan la microbiota intestinal. La microbiota intestinal y todas las microbiotas de nuestro cuerpo, porque en definitiva todas nuestras microbiotas están conectadas entre sí. Y si estamos ejerciendo, en este caso, pues el intestino, pues hay un beneficio también que se traslada al resto de microbiotas. ¿Cómo modulan la microbiota residente? Pues mediante estos cambios de pH y favoreciendo pues, el crecimiento de bacterias buenas, de bacterias probióticas. Mejora de las funciones de la barrera epitelial, favorecen la formación de mucina, favorecen que haya una buena permeabilidad intestinal, una buena función de barrera intestinal. Modulación de las respuestas inmunitarias locales y sistémicas. Bueno, pues cada vez conocemos más que todo lo que ocurre en el intestino no solamente se queda en el intestino, sino que también afecta al resto de nuestro cuerpo. Y el sistema inmunitario, que se localiza principalmente en la mucosa intestinal, pues actuando en la mucosa intestinal tenemos un beneficio en todo el cuerpo.
Modulación de las respuestas metabólicas sistémicas, también ahí tiene mucho interés la comunicación que hay, el eje entre el intestino y el cerebro, o más bien diríamos entre la microbiota, el intestino y el cerebro, porque la microbiota es ahí una parte importante de esa comunicación, y la señalización sistémica a través del sistema nervioso, de gran interés sobre todo en la regulación del dolor. Ahí estamos pensando en personas que tienen, por ejemplo, el síndrome del colon irritable o el síndrome del intestino irritable. Son personas que tienen un umbral del dolor mucho más sensible, y poder ejercer este efecto gracias a los postbióticos en modular el umbral del dolor, pues este gran interés para las personas que tienen colon irritable. Y entonces, pues vemos en esta imagen que tenemos ahora mismo, tenéis todas las referencias bibliográficas, y si os fijáis son referencias muy recientes, porque todo el tema de alimentos fermentados y postbióticos es de gran actualidad actualmente. Vemos como en la base, si os fijáis, tenemos los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, y aparecen también al lado de esa familia que ya llamamos bióticos, los postbióticos y también los alimentos fermentados. Es decir, que postbióticos y alimentos fermentados se incluyen a este grupo de bióticos, y vemos su interés a nivel intestino, todo el sistema digestivo, sobre todo el intestino, pero también esa conexión que tenemos con el cerebro, de manera que empezamos a ver esta importancia de tratar la salud intestinal en personas que tienen trastornos mentales como el estrés, la ansiedad y la depresión. No solamente van a ser de utilidad para tratar las patologías digestivas, sino que también son muy interesantes para tratar, por ejemplo, personas que nos vienen a la consulta con trastornos mentales. ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos fermentados? Bueno, pues en primer lugar hemos visto que hay algunos que sí que contienen esos microorganismos vivos, como el ejemplo del yogur, y el yogur es de los alimentos que han sido más estudiados y que a día de hoy tenemos más evidencia científica, incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y vemos que consumir yogur con regularidad pues puede contribuir a una mejor digestión de la lactosa. De hecho, durante la transformación, durante la fermentación de la leche a yogur, las bacterias se comen la lactosa, con lo cual hay una menor cantidad de lactosa en el yogur respecto a la leche. Contribuye también a un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, tanto en cuanto a la mejora de la hipertensión arterial como del perfil lipídico. Entonces, es interesante tener en cuenta que hay una serie de beneficios en cuanto al consumo de yogur que no encontramos, por ejemplo, en el consumo de leche, con lo cual cambiar la leche por un yogur va a ser un paso importante y beneficioso para nuestra salud. En segundo lugar, ¿cuáles más beneficios de los alimentos fermentados? Pues se ha visto que comer alimentos fermentados aumenta la diversidad bacteriana de la microbiota intestinal y el número de bacterias beneficiosas, y reducen los marcadores inflamatorios. A día de hoy se considera una microbiota intestinal sana una microbiota que tenga gran diversidad bacteriana y que haya un equilibrio entre estas diferentes especies bacterianas. Con lo cual, todos aquellos alimentos que nos ayudan a aumentar esa diversidad bacteriana van a ser muy positivos para la salud. Además, debemos tener en cuenta que de las bacterias que tenemos en el intestino, no todas comen lo mismo o no todas les gusta comer lo mismo, sino que tenemos bacterias que les gusta comer zanahorias, por poner un ejemplo, y bacterias que les gusta comer remolacha o manzana o plátano. Entonces, cuanto más variada sea nuestra alimentación, pues más vamos a favorecer el crecimiento de estas diferentes especies bacterianas. Y especialmente con los alimentos fermentados, estamos aportando microorganismos vivos, pero estamos aportando también fibras prebióticas en muchos casos cuando se trata de vegetales fermentados, y estamos aportando también esos postbióticos.
En cuanto a los marcadores inflamatorios, el que está más estudiado a día de hoy es el butirato. En tercer lugar, otro beneficio de los alimentos fermentados es que aumenta el valor nutricional, porque durante el proceso de fermentación hay una transformación de este alimento y se generan nuevos compuestos. Hay mayor biodisponibilidad de las vitaminas del grupo B, de la vitamina K y algunos minerales como el magnesio o el zinc. Al mismo tiempo, disminuye la presencia de antinutrientes como por ejemplo los fitatos. Y esto, al final, la consecuencia es que se digiere mucho mejor un alimento fermentado que un alimento no fermentado. Por poneros algunos ejemplos, el pan de masa madre. Un pan de masa madre que ha tenido su proceso de fermentación con el tiempo debido, se va a digerir mucho mejor que un pan que ha sido preparado con una fermentación rápida. Otro ejemplo sería el tempe, que es la imagen que veis a la derecha. Por si alguien no conoce qué es el tempe es un fermentado a base de legumbre. Se puede hacer de soja, pero también se puede hacer de garbanzo o de cualquier legumbre, o es una legumbre fermentada. ¿Qué ocurre durante este proceso de fermentación? Pues que hay una digestión tanto de las proteínas como de las fibras, con lo cual vamos a digerir mucho mejor el tempe que un plato de lentejas o un plato de garbanzos. También es verdad, que no lo he comentado, que durante el proceso de la fermentación se generan ácidos orgánicos y los alimentos fermentados tienen un sabor muy característico. Entonces, sobre todo el tempe es uno de estos ejemplos de alimento fermentado que tiene un sabor muy característico. ¿Y cómo podemos introducir los alimentos fermentados en nuestra alimentación? Bueno, pues en primer lugar, ya lo hemos comentado, comer un yogur natural al día, así de fácil. Insisto en yogur natural. ¿Por qué? Porque se ha visto últimamente que algunos yogures desnatados son azucarados, con lo cual, pues la recomendación actual es un yogur natural que no sea azucarado. No es tan la importancia de la cantidad de grasa que pueda tener el yogur, sino que debemos evitar, sobre todo, que no haya sido azucarado y acostumbrarnos al sabor propio del yogur, que es un sabor un poco ácido justamente porque tiene ácido láctico como resultado de la fermentación. En segundo lugar, pues preparar vinagretas, aderezos con miso y vinagre sin pasteurizar. Ahora que estamos en verano y estamos comiendo ensaladas todos los días, pues podemos aprovechar para preparar esas vinagretas. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo con un aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles que van a actuar como fibra prebiótica. En miso, el miso se puede ser miso de arroz, miso de soja, un miso de cebada, hay diferentes tipos de miso. Pues un poquito de miso sin pasteurizar, vinagre, el que más os guste. Yo recomiendo el vinagre de manzana o un vinagre de sidra de manzana, también sin pasteurizar. Y si queremos todavía añadir otro alimento fermentado, le podríamos añadir aquí umeboshi. La umeboshi es una ciruela fermentada que tiene un sabor muy, muy salado. Pues una pequeña cantidad de umeboshi o de pasta de umeboshi para sustituir la sal y con esos 4 ingredientes preparamos una vinagreta que podemos utilizar para cualquier ensalada, pero también para un plato de verdura. Añadir 2 cucharadas de chucrú o kimchi en la ensalada o en la verdura. El chucrú normalmente se elabora con col, también hay chucrú de col lombarda, lo cual es muy bonito porque tiene un color morado muy, muy intenso, muy potente. Y si no, el kimchi, que es ya un fermentado un poquito más fuerte porque normalmente se le añade ajo, cebolla, jengibre o también hay algunos kimchis que se preparan con salsa de pescado porque tradicionalmente se prepara así. Entonces, si no estáis acostumbrados, pues recomiendo primero empezar con el chucrú y si el chucrú ya es algo muy normal para vosotros, pues podéis buscar un alimento fermentado un poquito más fuerte de sabor, que sería el kimchi. No vamos a comer un plato entero de chucrú o de kimchi, simplemente pues cogemos un par de cucharadas y lo añadimos a la ensalada o a las verduras. Beber kombucha en lugar de refrescos azucarados o bebidas alcohólicas.
Para preparar la kombucha es un té fermentado. Para prepararla necesitamos azúcar, pero durante el proceso de fermentación, las bacterias y las levaduras que intervienen en la fermentación se comen el azúcar, con lo cual en la kombucha final queda muy poquito azúcar, pero cuando digo muy poquito es un 1% o algunas kombuchas incluso menos. Entonces, mucho mejor beber un vaso de kombucha. Además, durante la fermentación se genera un poquito de gas, pues parece como un refresco, apetece mucho, sobre todo ahora con el calor, tomar un vaso de kombucha al día. Y por supuesto, para sustituir refrescos azucarados o refrescos que contengan edulcorantes artificiales y también, por supuesto, para sustituir las bebidas alcohólicas. Y otra de las recomendaciones para introducir alimentos fermentados pues es sustituir una ración de carne o pescado por tempe. El tempe, como os he comentado, se elabora a partir de legumbre. Entonces sabemos que las legumbres son el alimento que nos aporta las proteínas vegetales y que debemos reducir el consumo de carne y pescado y aumentar el consumo de legumbres, ¿no? Este es el mensaje para toda la población. Pues ahí podemos introducir también un alimento fermentado, que es el tempe, y de esta manera pues es una recomendación también más sostenible y más saludable por el planeta Tierra. Bien, y para terminar, quería poner estas imágenes de algunos productos pues preparados con butirato. En este caso tenemos la tributirina, que es un triglicérido con 3 unidades de ácido butírico, que es el Buticaps. El Buticaps se encuentra en diferentes formatos, lo tenemos en forma de sobres y también en cápsulas. En sobres es más fuerte que en las cápsulas, 2 cápsulas equivalen a un sobre. Y luego tenemos otras 2 presentaciones que son el Buticaps con zinc y el Buticaps C4, bueno, el butirato C4, que contiene ácidos grasos de cadena media y las vitaminas A, D y E. ¿Para qué podemos recomendar el Buticaps? El Buticaps es butirato. Pensad que el butirato es el gran antiinflamatorio a nivel intestinal. Es la fuente de energía para el colonocito, entonces siempre que tengamos una persona con intolerancias alimentarias o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, su intestino está muy dañado. Lo primero que tenemos que hacer es dar esa energía al colonocito para empezar a recuperar la función de membrana intestinal. Como ácido graso de cadena corta nos ayuda a bajar el pH intestinal y por tanto favorece el equilibrio de la microbiota, mejora la permeabilidad intestinal y la mucosa intestinal, un efecto antiinflamatorio que se nota de forma muy rápida en una semana, un par de semanas, los pacientes ya notan mejora con el butirato. Y muy interesante también recomendarlo cuando tenemos un paciente con dieta pobre en FODMAPs. Las dietas pobres en FODMAPs son dietas en las cuales retiramos todos aquellos alimentos que contienen hidratos de carbono fermentables, de manera que en el intestino se deja de producir butirato. Entonces es el momento de aportarlo como complemento alimenticio para que no falte ese butirato a nivel intestinal, además de que nos ayuda a bajar la inflamación. En caso de diarrea es muy interesante utilizar el Buticaps Zinc, porque el zinc es un mineral que nos ayuda también a tratar la diarrea. De manera que casi mejor recomendar el Buticaps Zinc en un caso de diarrea o en un caso que haya mucha inflamación a nivel intestinal que el Buticaps en sobres, por ejemplo, que lo recomendaríamos más para una persona que tiene estreñimiento. En el caso de los sobres, es importante tener en cuenta que no se pueden masticar. Los sobres contienen unos microgránulos, se pueden mezclar con un yogur, por ejemplo, es ideal comerlo de esta manera, pero no se pueden masticar. Y la indicación sería pues un sobre al día, cuando recomendamos tomar los sobres, y si recomendamos tomar las cápsulas, pueden ser 2 cápsulas al día repartidas, una por la mañana y otra por la noche. El otro producto que os quería explicar es el Optim Propionibacter. En este caso es un fermento lácteo utilizado en Suiza para la fabricación del queso de forma tradicional
y que va a aumentar la producción de propionato. En este caso, nos ayuda también a promover el equilibrio de la microbiota intestinal y a regular el tránsito intestinal. Aumenta la producción de ácido propiónico, este propionato que se va a absorber y va a alcanzar el hígado, con lo cual será muy interesante para pacientes que tengan pues, unos niveles de glucosa alta, pero también de colesterol alto y de triglicéridos, porque nos va a ayudar a regular el perfil lipídico. Y también tiene este efecto bifidogénico, es decir, el propionato formado por las bacterias del Propionibacter van a favorecer el crecimiento de las bifidobacterias en el intestino. Es decir, que tiene esa doble indicación. ¿Vale? Pues ahí os he dejado los dos enlaces de las páginas web. Por un lado tenéis la página web del Laboratoire Optim, que es el fundador de los productos, y también de Natural Distributions, que es la distribuidora que tenéis en España y en Andorra. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo también aquí el correo electrónico de Benoit por si tenéis alguna duda o queréis más información sobre los productos. Muchas gracias, Ana. Ahora, si tenéis preguntas, podéis escribirlas en el chat de Zoom, que se encuentra abajo. Gracias, Ana. Sí, las preguntas yo no las veo ahora mismo. Yo de momento veo el chat. Muchas gracias. Tú ves las preguntas de Y la... te las voy a leer. Sí. Bueno, tenía una primera pregunta, porque hablaste de pacientes que tienen una dieta low en FODMAPs. Sí. Cuando se introducen estos alimentos fermentados, ¿qué notan? Porque es diferente de una dieta, digamos, que pueden tener y cómo se encuentran cuando empiezan a tomar alimentos fermentados. Vale, en la dieta pobre en FODMAPs retiramos todos los alimentos que fermentan en el intestino, ¿vale? Durante un periodo de 4 semanas, 6 semanas, como mucho 8 semanas, depende de la evolución del paciente. Pasadas estas semanas, pues volvemos a introducir los alimentos que hemos retirado, porque no vamos a dejarlos sin comer todo eso. Entonces, por ejemplo, el tempe, que es una legumbre, yo durante esas primeras semanas no lo recomiendo. Sí que pueden tomar, por ejemplo, la kombucha, depende de la digestión, como tengan. A veces son personas que nos vienen con intolerancias, ¿vale? Tenemos que personalizar bastante el problema que tiene esta persona cuando le recomendamos una dieta pobre en FODMAPs, pero el yogur, por ejemplo, lo pueden tomar porque tiene muy poca lactosa, ¿vale? Depende también si es una persona que nos viene con intolerancia a la lactosa o nos viene con una intolerancia a la fructosa o fructosa de sorbitol o cuando son enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, yo ahí soy bastante prudente. Vale. Tenemos otra pregunta. Los lácteos fermentados tipo yogur y queso pueden aportar todo el calcio necesario en niños. ¿Y la fermentación aumentaría la biodisponibilidad del calcio? Vale, bueno, en primer lugar, me gustaría decir que los lácteos no son el único grupo de alimentos que nos aportan calcio en la dieta. Si tenemos en cuenta otros alimentos, pues por ejemplo, los frutos secos, como las almendras son muy ricas en calcio, el sésamo es muy rico en calcio, que se pueden tomar tanto las almendras como el sésamo también en forma de crema, quizás más fácil para introducirla en niños. También pues algunos pescados que se comen en conserva, como las sardinas en conserva. La col es muy rica en calcio también, sobre todo lo que es la parte más dura de la col, la parte central. Con lo cual pues desmitificamos la idea de que los lácteos son el principal grupo de alimentos que nos aportan calcio. Si no tomas lácteos, no pasa nada, que no te va a faltar calcio, ¿vale?
Y en este caso, pues sí que puede aumentar la biodisponibilidad del calcio, porque durante la fermentación, pues los nuevos compuestos que se generan hacen que los minerales sean más biodisponibles. De hecho, en la dieta mediterránea, nosotros no somos grandes consumidores de leche, somos consumidores de yogur y de queso. Y si fuéramos a buscar ahora la pirámide de la dieta mediterránea, veríamos que no está la leche, que están los lácteos representados en forma de yogur y de queso, porque todos los países mediterráneos lo que hemos hecho tradicionalmente ha sido transformar la leche en yogur y en queso. Y yo siempre recomiendo pues tomar los lácteos en forma de yogur sobre todo. De momento no hay otras preguntas. Bueno, tengo una porque es una que he escuchado varias veces cuando hablamos de la kombucha. ¿Sí? Eh, como la kombucha lleva bacterias y también levaduras, a ¿Sí? veces la pregunta que se hace es, pero ¿puedo tomar la kombucha todos los días? ¿No me va a desequilibrar la microbiota? Porque estás aportando quizás bacterias eh, que no vas a encontrar en otro tipo de comida. Ajá. Y entonces, ¿piensas que se puede tomar todo el año un vaso de kombucha al día? Sí, sí, yo creo que sí que se puede tomar. De hecho, es lo que comentaba al principio de la sesión, los alimentos fermentados han existido en las civilizaciones durante miles de años, es decir, que hemos estado siempre en contacto, ¿no? Hemos comido bacterias, no solamente porque están en todas partes, sino porque los alimentos fermentados nos aportan esas bacterias. En el caso de la kombucha, pues solamente tener en cuenta que puede tener una pequeña cantidad de alcohol, muy pequeña. Y en este caso estaría totalmente desaconsejada en niños. Sí que es un alimento fermentado, pues que no lo aconsejaría yo de tomar en niños. Pero para los adultos no le veo ningún problema en tomar kombucha. Al Vale, revés. sí, sí. Ahora en verano, sobre todo, recomiendo Hay que muchísimo. disfrutar, sí, 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 y correcto. yo recomiendo muchísimo a mis pacientes de tomar kombucha. Tenemos una pregunta de Noemi. En distensión de abdomen en pacientes con perimenopausia o cambios hormonales, ¿cuál sería de los productos que nos has mencionado iría mejor? ¿Cuál sería el producto que se podría recomendar en este caso? Vale. Cuando tenemos esa distensión abdominal, normalmente suele estar producida por gases. Entonces, tenemos que individualizar, ¿vale? Mirar qué problema hay, si es una persona que siente dolor, si tiene gases, si tiene eructos, si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, qué síntomas tiene, no quedarnos solamente con esa imagen de distensión abdominal, sino ir a buscar la causa para poder personalizar mucho más el tratamiento. En la menopausia, bueno, en la menopausia, por supuesto, yo recomendaría, pues, por ejemplo, el tempe porque es una fuente de proteína vegetal. En la menopausia nos encontramos que muchas mujeres, pues, no comen tanta carne porque no les apetece comer carne. Si se ha ganado pues unos kilos de más, pues algunas personas prefieren a la noche cenar muy poco, solamente tomar fruta o fruta con un yogur, lo cual es un error porque ahí no hay proteínas. Debemos tener en cuenta que necesitamos una buena ingesta de proteína y las legumbres son una buena alternativa. Las proteínas vegetales son muy interesantes como alternativa a las proteínas animales, es que son mejores porque además tienen más fibra y no contienen colesterol. Con lo cual, pues si tuviera que hacer alguna recomendación, posiblemente sería el tempe. El tempe además es muy fácil de usar y ahora en verano pues simplemente lo puedes saltear un poquito y añadirlo a la ensalada y sustituyes pues la parte de la carne o el pescado que no te comes, la sustituyes con el tempe. El yogur también es muy fácil de introducir.
Podemos comer un yogur de postre, podemos comer un yogur con fruta, podemos comer un yogur con unas semillas en cualquier momento del día. Y la kombucha también, es fácil. Si tuviera que elegir uno, seguramente sería el tempe. Y otra pregunta sobre el Propionibacter, porque como es un fermento láctico, la pregunta que se hace es si se puede recomendar a personas intolerantes a la lactosa. Si quieres te puedo responder, sí, porque es una pregunta que recibo a menudo. Sí, yo no le veo problema, pero... No, al contrario, creo que es como fermento láctico, es verdad que se puede contener trazas de lactosa, ¿vale? Es un poco como el yogur fermentado, que no lleva tanta lactosa como un yogur quizás o la leche que no ha sido, un yogur que no ha sido fermentado. Entonces sí que se puede recomendar. Por supuesto, como es un fermento láctico que proviene de la leche, pues en caso de alergia a la leche no se puede recomendar. Pero en caso de intolerancia, por supuesto, sí, a la lactosa, sí. Sí, si me permites simplemente añadir que bueno, que ya lo habéis explicado muy bien, cuando es un problema de alergia, suelen ser alergias a las proteínas de la leche. Entonces, cuando tenemos un problema de alergia, se deben evitar todas las trazas. En caso de intolerancia, es la intolerancia a la lactosa. La persona que tiene intolerancia a la lactosa, hay diferentes grados de intolerancia y normalmente uno ya conoce qué grado de intolerancia tiene. Pero no he tenido nunca un paciente con un grado de intolerancia tan alto que no pueda tomar absolutamente ningún tipo de lácteo. Por ejemplo, la mantequilla, por decir algo, o el queso parmesano, es que prácticamente no contienen lactosa, ¿vale? La lactosa se encuentra sobre todo en la leche y en menor cantidad pues en el yogur, en el queso fresco. El queso fresco sí que tiene lactosa, pero que no hay problema para tomar el probiótico.